El pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Esta legislación europea llegó con el objetivo de evitar el mal uso y la libre circulación de la información básica de los ciudadanos. 6 meses después de su entrada en vigor, ¿sabemos cuáles son los requisitos que se deben cumplir? ¿Quién debe ejecutar la normativa? ¿Cuánto dinero puede acarrear la multa por infringir el reglamento? ¿Cómo nos afecta como empresa? ¿Y como usuarios? Se estima que en España 1.550.271 autónomos, 1.315.990 pymes y 4.693 grandes empresas deben cumplir con el reglamento, es decir, cerca de 3 millones de entidades. Sociedades mercantiles, autónomos, organismos públicos, asociaciones, comunidades de bienes, de propietarios, entidades sin ánimo de lucro. En definitiva, todas las personas, empresas y entidades públicas y privadas que utilicen cualquier dato personal en el desarrollo de sus actividades profesionales. Pero los estudios realizados en los últimos meses revelan que el 80% de los datos de las empresas españolas no están localizados, que tan solo el 25% tiene un plan sólido para cumplir con la normativa europea y únicamente el 10% ya cumple con la regulación. El incumplimiento del reglamento puede acarrear duras sanciones y, en función de la infracción que se cometa, las multas administrativas que se contemplan pueden situarse entre 10 y 20 millones de euros, o entre el 2% y el 4% del volumen de negocio anual global. Y, aunque el RGPD obliga a todos los países miembros de la Unión Europea, seguía pendiente que cada país acometiera la aprobación de la legislación propia para darle el debido cumplimiento. Aunque más tarde de lo esperado, el documento que nos obligará a los españoles entró en vigor el pasado 6 de diciembre. Se trata de la LOPD-GDD, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que renueva la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos con el objetivo de garantizar la protección de los datos personales de las personas físicas, incluyendo mecanismos de seguridad para el tratamiento y la disposición de estos. Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, el usuario tendrá mucho más control y poder sobre su información personal a través de los derechos que le confiere la normativa, los denominados derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Para resolvernos las dudas que puedan surgir a raíz de la entrada en vigor de la normativa, Carolina Sánchez y Lola Granados han escrito el Iaburros Reglamento General de Protección de Datos, una guía donde enseñan de primera mano todo lo que se debe saber sobre esta materia tan desconocida. Hoy se encuentran aquí con nosotros para presentarnos su libro. Los datos, sin ninguna duda, son el nuevo oro de esta nueva era digital. Para conocer en profundidad la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, dos abogadas especializadas concretamente en la protección de datos de carácter personal han escrito una interesantísima guía de la que vamos a hablar a continuación. Lola Granados y Carolina Sánchez, bienvenidas a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes están obligados a cumplir esta normativa? Todas aquellas personas que tienen datos de carácter personal, que sean empresas, autónomos, que ejerzan una actividad económica principalmente, porque lo que es para uso doméstico no están obligados a cumplir con ello. Carolina, ¿qué aporta esta nueva ley al consumidor? ¿Qué tipo de protección nos garantiza? Pues un mayor reconocimiento de los derechos, ¿no? Lo que se pretende es que el usuario, que son los interesados, sepan que su protección de los datos personales es un derecho fundamental. Entonces, como que hay un mayor número de derechos que se le han reconocido, como es el derecho a la información, los derechos ARCOS a los que se hacía mención, el derecho al olvido, para que ellos tengan un mayor control de los mismos y que no puedan hacer un uso indebido de ellos. Desde que esta ley entra en vigor, los usuarios hemos podido constatar cómo hemos recibido diferentes correos electrónicos, ¿verdad? Esto sí. Está muy generalizado, avisándonos de esos nuevos conceptos de privacidad, ¿no? ¿Qué debemos hacer y cómo podemos protegernos si hemos comprobado que están utilizando nuestros datos, sí que hayamos dado esos permisos? Hemos tenido que firmarlos. Sí, tenemos que dar el consentimiento expreso, lo que son los consumidores. Antes no, ¿verdad? Antes de esta ley. Antes no, en principio. Si había una relación contractual no había ningún problema. En este caso, si no la hay, una relación contractual, y no se ha dado el consentimiento, no pueden utilizarla para mandar publicidad masiva,
que sobre todo por las llamadas que se reciben de telefonía. ¿Cuál consideráis el concepto más relevante de este nuevo reglamento? El que habéis considerado fundamental por vuestros conocimientos y después al repasarlos en esta guía. Un mayor derecho de los interesados, sobre todo, porque antes no se les reconocía tanto. Estaban ahí, lo podían ejercer, pero no ha sido tan fehaciente como ahora, que todo el mundo ha sido consciente de la importancia que tiene realmente la protección de los datos y cómo fácilmente realmente se facilitan. Cualquier aplicación, redes sociales o en cualquier comunicación con alguien, ya estás facilitando datos y realmente el interesado no sabía qué finalidad o qué uso se hacían de esos datos. Entonces yo creo que la mayor novedad ha sido esos nuevos derechos que se les han reconocido a los interesados, básicamente. No sé si han subido las cuantías de las multas que una empresa puede recibir si no son verdaderamente disciplinados con esta protección de datos. ¿Por dónde? ¿Cuánto oscilan esas cuantías con las cuales se puede castigar a una empresa? Pues a ver, según el reglamento está entre el 2 o el 4% del volumen anual del negocio. Lo que pasa es que ahora con la nueva ley orgánica de protección de datos de carácter personal y de garantía de los derechos de los derechos digitales, se establece unas cuantías de las sanciones diferentes que se supone que cumplen con la normativa del reglamento, que está entre 40.000 euros el mínimo, de 40 a 300.000 y de 300.000 en adelante. ¿Quiénes pueden utilizar estos datos, Carolina, en una empresa? Quien esté debidamente autorizado. Al final ¿Tiene que haber una autorización expresa? no es necesario. Al final, realmente un empresario o una empresa, cuando recopila tus datos, hay un responsable del tratamiento. Entonces, luego dentro de esa empresa, los empleados tendrán su documento de confidencialidad que deberán firmar con la empresa de que no pueden hacer un uso indebido de los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso, pero no necesitan como tal una autorización expresa. La autorización expresa es cuando el usuario le facilita a la empresa los datos de carácter personal. Anteriormente Carolina nos ha hablado del derecho al olvido. ¿Qué significa, Lola? Pues que tengamos el derecho a que nuestros datos sean borrados, es una forma de decirlo, que se olviden, que no se queden ahí en una base, que queden ahí en las redes, que tengamos derecho que al final ese historial que a lo mejor hemos creado nosotros o que han creado unos perfiles, podamos eliminarlo. Sin embargo, muchas veces al tener los derechos no siempre los ejercemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en principio la persona interesada debería mandar una carta adjunto con su DNI solicitando el derecho expreso que quiere ejercitar e indicando los motivos. Si es porque se opone, si es porque quiere rectificarlos o si simplemente quiere suprimirlos. Luego la parte empresarial puede ser que tenga obligación de unos mínimos datos conservarlos durante un tiempo, por seguridad social, por Hacienda, pues depende del organismo público, por seguridad. Una carta dirigida, quizás se me ha pasado, Lola. Una carta dirigida a la empresa que tiene esos datos. Que a la empresa en la que sospechamos o constatamos que tienen esos datos. En el caso de que no seamos atendidos, Lola, ¿cuál es el paso definitivo si queremos denunciar? Sí, se podría denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos, que entonces realizaría la investigación, se pone en contacto con la empresa y en función de la vulneración del derecho que ha sufrido el usuario, pues ya se establecería la sanción. Muy útil esta guía sobre la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Muchas gracias, Lola Granados. Muchas gracias, Carolina Sánchez. Muchas gracias.